Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio del podcast. Estoy muy contenta porque tenemos un episodio de lujo. Tenemos a Carolina Medina de Molinera San Cristóbal que nos va a acompañar en este episodio y nos va a contar todo sobre las harinas. Muchísima información, así que las invito a que se queden hasta el último minuto, que van a aprender muchísimo. Ella es chef corporativa. Le voy a dejar ahora que se presente, pero las quiero invitar que se queden hasta dentro de un ratito porque tenemos un sorteo muy especial que vamos a hacer junto a la molinera y les vamos a dar los detalles en unos minutos más. Así que sin más detenernos, nos vamos a invitar acá a Carolina Medina. ¿Cómo estás, Carolina? Un gustazo, un gustísimo tenerte acá. Hola Silvana, tremenda presentación, así que un millón de gracias. Acá estamos desde Compañía Molinera San Cristóbal y también dando a conocer un poco más nuestra empresa. Te cuento que ya tenemos 107 años en el rubro, así que toda una trayectoria a nivel de harina. Yo estoy hace más de 20 años acá, así Ah, que soy parte del inventario qué de bien, Molinera te San. felicito. Pero, y en general, bueno, lo que hemos conversado que queremos, ¿no es cierto?, acercar un poco más el contenido de lo que es el trigo, lo que son las harinas, como a todos, ¿no es cierto?, tus auditores y para que en el fondo tengan la información de un cereal tan importante como el trigo y de tan alto consumo. Buenísimo. No, y tan importante para nosotros las pasteleras porque es nuestra vida la harina y el trigo, si no, no podemos hacer casi nada. Así que Exacto. cuéntanos un poquito de la molinera y tantos años de trayectoria que tiene en Chile. Mira, tenemos 107 años de trayectoria, estamos ubicados actualmente en la comuna de Estación Central, estamos en la calle Exposición número 1657, acá es nuestra planta central, y aparte de eso tenemos distintas plantas, que estamos en la comuna de Maipú, en Avenida Pajarito 1046, y también estamos en lo que es la Municipalidad de San Bernardo, ¿no es cierto?, en ese sector, también estamos en lo que es Casablanca, Mayoco, que es una central de acopio de grano, y también, aparte de eso, estamos con la planta Easy Wet, que es donde elaboramos todos los rellenos líquidos, que sería, por ejemplo, la crema pastelera lista para usar, la crema pay de limón también lista para usar, entonces el brillo para los productos. Entonces, toda esa gama de productos se hacen en Mayoco. Y la otra planta que tenemos fuera de Santiago, bueno, como te decía, Quinta Región, Casablanca, y también en la localidad de Cajón, en Temuco, estamos con nuestra otra planta. Así que ahí Buenísimo. estamos bien concentrados a nivel de Santiago y también en estas regiones, así que tratando de abarcar ahí todo el mercado del rubro molinero. Qué bueno. ¿Y ustedes, el trigo que se muele es de producción nacional de otros Ya países? en lo que estamos trabajando de trigo actualmente son trigo de producción nacional, trigo argentino, canadiense, americano. Son como las cuatro fuentes de trigo con las que nos abastecemos. Bien. ¿Y Y de eso cuántos, es lo que quería hablar un poquito. Así es, así es. Bueno, Sí, antes de que empecemos, porque Carolina nos trajo una presentación que yo le digo que es una clase magistral, porque tiene tanta información que yo la verdad no la conocía en su totalidad. Así que este episodio es un lujo. Les invito, pero con muchas ganas que vayan a verlo en YouTube, porque vale la pena. Carolina ha preparado una presentación a donde nos va a mostrar todas las características de las harinas y los distintos usos y cómo aprovecharlo al máximo, que eso es lo más importante. Entonces, las invito con muchas ganas para que vayan a verlo en YouTube, a donde van a ver todo el detalle de la presentación, si están escuchándolo ahora en el podcast. Eh, Carolina, eh, vamos directamente a compartir la pantalla. sí, vamos compartiendo la pantalla y Dale. vamos conversando un poquito, Y tú me pero recuerdo también mencionar el tema del concurso para que Eso, también ahí personas estén ahí recordando dale. la actividad que tenemos junto al podcast de hoy. Muy bien. Carolina y la Molinera nos han regalado, le han regalado para que hagamos un sorteo. Son dos harinas que más vale. Cuenta tú cómo son las características de las harinas, pero vamos a regalar un paquete de 5 kilos y otro paquete de 5 kilos. Dime tú qué características tienen esas harinas y para qué se usan y cuál es la mejor recomendación. Sí, mira, una harina blanca, harina Fortaleza Plus, que es una harina con un alto contenido proteico, de alta absorción y alto rendimiento. Entonces, panes para volumen, ¿no es cierto? Con un alveolo, una miga desarrollada, panes de volumen y esponjoso. Entonces, esa es la opción que tenemos con la harina blanca, Fortaleza Plus. Y por otra parte, vamos también a regalar lo que es harina whole grain. Y harina whole grain quiere decir que es el grano completo de lo que es el grano de trigo,
y 100% la molienda del grano, y con eso elaboramos lo que es la harina, que no es reconstituida, que ya les voy a explicar en el fondo esas diferencias. No es reconstituida, sino que es la molienda 100% del grano. Así Y que ese con ella también elaborar productos 100% integrales. y Así eso que se esos puede son recomendar para panadería, para pastelería, las dos. claro, cosas que tenemos de panadería y pastelería, que es lo que les vamos a ir contando ahí durante el transcurso del podcast. Muy bien. Entonces, el sorteo empieza hoy, que va a Es, estar emitido el podcast. Hoy va a empezar el 31 de agosto hasta el 14 de septiembre, inclusive. Además, el sorteo incluye una sesión de dos sesiones de asesoría conmigo. Entonces, el regalo completo son 10 kilos de harina de la Molinera San Cristóbal, más 2 sesiones de asesoría conmigo para el emprendimiento y para que mejoren sus negocios. Todas las bases y súper. todas las condiciones del concurso están publicadas en mi Instagram para que ustedes vayan, los visiten y vean allí todas las condiciones, para que inviten a amigas también que se sumen a este sorteo y que sigan los posteos y que nos vayan siguiendo, y el sorteo se realiza el día 15 de septiembre. Así que bueno, las Ujú. dejamos invitadas para que participen. Vamos a empezar Exacto. entonces a contar bien sobre las harinas. Ahora sí, tú me vas Vamos diciendo y la pantalla es toda tuya. Yo espero no interrumpirte porque sé que hay mucha información para compartir y que va a ser muy, muy valiosa. Sí, súper. Mira, en líneas generales, lo primero que a mí me gustaría contarles un poquito los orígenes del trigo, ya que datan de lo que es Asia y de lo que es la región de Mesopotamia. Ahí parten los orígenes como un cultivo silvestre y que luego en el fondo ya se ha ido industrializando y hasta la fecha, que es lo que vamos trabajando, y de distintas fuentes, como yo les comentaba, desde lo que es la producción nacional, tanto como es lo que es la producción argentina, o en este caso canadiense y americano, que también nos abastecen acá a lo que es Molinera San Cristóbal. El trigo en general es un cereal que pertenece a la familia de las gramíneas, que le llamamos del género Triticum. Hay dos variedades especiales que trabajamos que tienen un nombre así medio enredado, que ahí se los describo: Aestivum o vulgares. Entonces, estas plantas son de la familia de las gramíneas y son ampliamente cultivadas en el mundo. ¿Y qué es lo importante de esto? Que el trigo, junto a lo que es el maíz y a lo que es el arroz, son los cereales de mayor consumo a nivel mundial. Con lo que yo les comentaba de que el trigo tiene una historia de más de 8.000 años y que originario de Asia y de la región de Mesopotamia, y así se fue expandiendo por todo el mundo, y que es uno de los alimentos más importantes. Y en definitiva, del grano de trigo utilizado vamos a hacer lo que son las harinas blancas, lo que son harinas integrales y la producción de sémola. Eso es como lo más importante respecto a lo que es el grano de trigo en sí. Y luego de eso vamos a pasar a lo que es la estructura del grano de trigo y el proceso molienda. En este caso, partimos con el proceso de molienda, y ahí es donde yo les voy contando de que lo primero que tenemos es la recepción del grano de trigo. Y respecto a la recepción, tenemos por diferentes vías. Puede ser a través de los agricultores, a través de camiones, también puede ser por vía férrea. De hecho, en la parte trasera de nuestro molino contamos con una línea, ¿no es cierto?, donde pasa la línea del tren, y ahí también hay descarga de trigo. Y también lo otro es lo que nos llega al puerto, y del puerto lo que se traslada acá a la molinera para poder abastecernos con nuestro stock. Entonces, una vez que recepcionamos el grano, hay que hacer un control de calidad. Y ese control de calidad en el fondo es para ver bajo qué calidad viene, qué nivel de proteína tiene y las características propias del grano. Entonces va a pasar primero por un análisis comercial con los principales parámetros, y luego de eso ya se hace, ¿no es cierto?, la distinción de que a qué valor vamos a comprar ese grano de trigo, y la clasificación en qué lugar, en qué silo vamos a guardar ese trigo, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio, esa premisa, una vez que nosotros ya nos abastecemos con el trigo, vamos a comenzar un proceso de lo que es la limpieza del grano. Y ahí, ¿qué es lo que buscamos? En el fondo es eliminar todo tipo de impurezas, como dice la diapositiva, en cuanto a lo que son restos de planta, restos de piedrecilla, algún tipo de insecto, fecas de roedor. Nos podemos encontrar con múltiples factores, y eso es lo que en el fondo vamos a buscar, que dentro del proceso de limpieza, eliminar todo, ¿no es cierto?, este tipo de impurezas. Y luego que ya limpiamos, nos tenemos que ir a un proceso de acondicionamiento del grano.
porque no es llegar y moler el trigo, sino que tengo que acondicionar. Pero eso lo voy a hacer principalmente para lo que son las harinas blancas. Entonces, cuando estoy elaborando harinas blancas, tengo que acondicionar y según el tipo de grano de trigo, que es lo que estoy elaborando, o sea, no elaborando, acondicionando, en el fondo tengo que aportar un cierto grado de agua y según la humedad del grano de trigo, entonces se le va a aportar esa cantidad de agua que requiere y por unas X horas para el proceso de reposo y acondicionamiento. ¿Para qué en el fondo estoy haciendo esto? Es para que se pueda desprender la cáscara de lo que es del grano, ¿no es cierto? Y poder llegar al cuerpo harinoso que se llama endospermo y es de donde obtengo la producción de harina blanca. Que ahora en un ratito más, terminando como este diagrama de flujo del proceso molienda, les voy a comentar también las partes principales del grano. Así que ahí lo conversamos como más detenidamente. Bien. Entonces, con respecto al proceso de molienda, como les decía, estamos con el proceso de limpieza, luego el acondicionamiento, que por ejemplo, si son trigos de un nivel proteico alto, van a estar con un porcentaje X de humedad, pero también por una cantidad X de horas de reposo para que en el fondo se logre soltar o desprender con mayor facilidad la cáscara del grano. Cuando, por ejemplo, estoy con granos que son de trigos más débiles, también puede tolerar menos tiempo, menos horas y respecto para que puedan desprender esta cáscara. Entonces, en ese sentido, va a ir variando el nivel de agua y las horas de reposo dependiendo con la calidad de grano con la cual estoy trabajando. Luego del acondicionamiento, voy a ir a la etapa de molienda, en donde voy a, en el fondo, a estar involucrados con rodillos que son trituradores y compresores. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Que comienza el proceso de molienda y lo que tengo que hacer es llegar a este cuerpo harinoso y es por eso que el proceso de molienda comienza a triturar y los cilindros, ¿no es cierto?, tienen puntas que comienzan a hacer la trituración del grano y empieza todo un proceso que acá se desarrolla en los 5 pisos que tiene nuestro molino, y ahí empieza el sub y baja de las harinas, porque en definitiva van los procesos, como te decía, de trituración, de compresión, y unos plant sifters que en el fondo son como unos tamizadores gigantes que van separando lo que son las harinas de lo que son la cáscara propiamente tal del grano, y ya para llegar a la granulometría que necesitamos final de lo que es la harina, un producto fino, ¿no es cierto?, y más delgadito como granulometría, a eso nos referimos. Y luego de la molienda, ya obtengo el producto y va a venir la etapa de lo que es el cernido y purificación, y en el cernido y purificación llego a la granulometría que necesito y voy a enriquecer mi harina. Eso no es a gusto del molinero, sino que el enriquecimiento está regulado por el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Entonces, nos indica las cantidades que tenemos que adicionar respecto al complejo de vitamina B, como la B1, la B2, la niacina, minerales, el ácido fólico, etcétera. Entonces, todo en la última etapa ya, cuando tengo el cernido purificado de la harina, voy con la etapa de enriquecimiento. Ahora, se supone que para el año 2024 ya vienen como la labor de también adicionar lo que es vitamina D dentro de la fortificación. Así que es como los proyectos nuevos que vienen para el 2024, como les decía. Y luego, las harinas que contienen mejoradores también se agregan en esta última etapa. Entonces, vamos a agregar los mejoradores y luego de eso ya me voy a pasar a la etapa de envasado, almacenamiento y distribución del producto. Ese sería así como el proceso de molienda, ya a grandes rasgos, desde que comienzo con el grano de trigo hasta que ya voy avanzando a obtener el producto como harina propiamente tal, Silvana. ¿Y cuánto tiempo tarda ese proceso en total? Es que en general tiene varias horas, Silvana, pero en definitiva eso va a ir variando en el fondo de acuerdo al tipo de harina con el cual estoy realizando. Bien. Los tiempos Sí, de acondicionamiento. sí, de acondicionamiento, tal cual. Y después de molienda. Bien, pasamos al otro. Exacto. Y ahí pasamos a lo que es la estructura del grano, Silvana, y en la estructura del grano es súper importante que en el fondo la conozcan y la distingan, porque tiene 3 grandes partes. Una de sus principales partes es el cuerpo harinoso, que lo mencionamos como endospermo.
que es lo que la imagen, ¿no es cierto?, nos muestra, que indica que el endospermo es una fuente de carbohidratos y proteínas. El endospermo es el cuerpo harinoso y está constituido por más del 80% del grano. Y es de ahí donde en el fondo, en el proceso molienda, por eso decíamos la etapa de acondicionamiento, porque tengo que buscar sacar y desprender lo que es cáscara para poder llegar a este cuerpo harinoso que es el endospermo y poder extraer lo que es la harina blanca o la harina refinada, ¿no es cierto?, como lo mencionamos. Entonces, el endospermo, como te decía, es el cuerpo harinoso y constituido por carbohidratos y proteínas. Respecto a lo que es el salvado o cáscara representa, ¿no es cierto?, también entre un 15% del peso del grano y está compuesto por fibras, aminoácidos, lípidos, minerales, y en general, al estar en contacto con el exterior, el salvado de la cáscara, se concentran todos los microorganismos que nos interesa cultivar en prefermentos como la masa madre, y se recomiendan las harinas integrales como para el inicio de lo que es la masa madre en particular, ya más que la harina blanca. Entonces todo el salvado o cáscara es lo que en el fondo va a tener una fracción de ello, nuestra producción de harina blanca, y lo otro se va a ir como subproducto para lo que es consumo animal. Y por otra parte, estamos con lo que es el germen, que el germen es el foco de vida del grano y corresponde entre un 3 y un 5% la composición del grano total y concentra como toda la carga energética, genética, perdón, del grano y del cereal, y lo que va a dar en el fondo la vida a una nueva planta. Se compone de proteínas, de materia grasa, ¿ya? Fitonutrientes, antioxidantes. Y lo que es importante aquí mencionar es de que las harinas blancas no presentan la presencia del germen, ¿ya? El germen se saca. ¿Y por qué? Porque tiene en el fondo una cantidad de materia grasa que se puede tender a oxidar dentro de lo que es la vida útil de la harina. Sabemos que las harinas duran 120 días, es decir, 4 meses. Entonces, tienden a sacar el germen para poder en el fondo tener esa vida útil de 120 días. Respecto a lo que es las harinas integrales o harinas whole grain, estamos con una vida útil de 90 días. ¿Por qué? Porque presentan toda la composición completa del grano. Entonces ahí tengo que prever que en el fondo tengan, como tienen la presencia del germen, se me va a cortar la vida útil, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La grasa se puede tender a oxidar, que en el fondo nosotros lo decimos comúnmente como ese olor o sabor a rancio, que es lo que se puede sentir. Entonces, ese enranciamiento, esa oxidación, es lo que se puede percibir con la presencia del germen dentro de lo que es la harina. Bien, bien. Buenísimo. Entonces, como les decía, esas son las 3 principales partes del grano, y eso es súper importante en el fondo discriminarlo, saber cómo está constituido y saber de dónde yo obtengo la harina blanca. Entonces, es por eso como saber que el endospermo en este caso es como el cuerpo harinoso más importante, porque es de donde obtengo el producto, ¿ya? Ahora, según el reglamento sanitario, nos describe, el interno acá de Chile, nos describe, ¿no es cierto?, lo que es harina propiamente tal, y viene con todo lo que es la descripción de qué mejoradores va a llevar incluido, o en este caso también qué complejos vitamínicos va a llevar, minerales, etcétera. Y también nos determina que debe tener la harina una humedad máxima del 15%. ¿Ya? Entonces, todo eso, como les decía, está ya discriminado y dentro del reglamento sanitario. Ahora, hay también otro tema asociado a las harinas, que es la tasa de extracción. Y respecto a la tasa de extracción, ¿qué quiere decir? Que yo de 100 kilos de trigo, ¿cuántos son los kilos de harina que voy a obtener? Y eso va a depender netamente del proceso de molienda. Por ejemplo, si yo digo de que de 100 kilos de trigo yo estoy obteniendo 76 kilos de harina, quiere decir que estoy trabajando con una tasa de extracción del 76%. Eso va a ir variando la tasa de extracción dependiendo de la harina que estoy elaborando, entre qué tan blanca es o qué más oscura es. ¿Eso de qué va a depender? En el fondo, de los sistemas de pasaje de molienda y, en definitiva, el color de la harina que yo quiero obtener, que hay veces que me puede pedir el cliente una harina muy, muy blanca,
o hay veces que en el fondo el color tan blanco no es tan necesario y que pueda tener, ¿no es cierto?, presencia o algún tipo de peca, que en el fondo es la presencia de la cáscara del trigo que está involucrada dentro de lo que es la molienda de la harina, ¿ya? Entonces, eso también es importante en el fondo, las tasas de extracción, como les decía, que eso lo va viendo el criterio del molinero y según el perfil de harina, que es lo que esté él elaborando finalmente. ¿Qué es lo que importa? Que, por ejemplo, si estoy dando un ejemplo, entre un 76% y un 78% de tasa de extracción, estoy saliendo con un X tipo, ¿no es cierto?, de harina. Pero, por ejemplo, puede ser de que el cliente me pida una harina mucho más blanca de lo que yo estoy obteniendo de acuerdo al 76 o al 78. Si me pide una harina más blanca, entonces esa tasa de extracción tiene que bajar. A modo de ejemplo, por ejemplo, a 70%. Entonces, si bajo a 70, obviamente va a ser una harina mucho más blanca que si estuviera trabajando al 78 o al 80% tasa de extracción. Entonces va muy ligado en el fondo como al color y a la presencia de este material mineral o la cáscara o la ceniza de mi harina, ¿ya? Y Y eso la puede ceniza, influir, perdón que te pregunte, ¿y eso puede influir en el precio final? Que uno a veces dice, ¿por qué una harina vale tanto peso y otra que tiene una marca que vale mucho más? Porque al fin y al cabo claro, la harina es muy difícil comparar un producto. claro, porque en el fondo si tú lo analizas en la medida que la harina también es más oscura, también hay una mayor presencia de cáscara o salvado. Por lo Bien. tanto, aumento lo que es el rendimiento de esos 100 kilos iniciales que entraron de trigo y de lo que yo estoy obteniendo como producto harina al final. Pero en el fondo va a salir un poquito con una presencia más alta de cáscara o, ¿no es cierto?, de salvado en lo que es la producción final, con una granulometría obviamente muy fina. Pero también el nivel de ceniza está regulado por el reglamento sanitario. No se trata que en el fondo se muele y con cualquier nivel de ceniza que salga mi harina, no. En el fondo el reglamento sanitario de los alimentos me dice que puede tener un porcentaje del 0,650. Ese es como el tope. Por lo El tanto, el máximo. molinero dentro de las fichas técnicas sabe que en el fondo el porcentaje máximo 0,650 es la presencia de ceniza dentro de lo que es la producción de harina, ¿ya? Bárbaro. Entonces, por eso Porque también lo va como haciendo la aclaración, porque no es en el fondo lo que nosotros discriminemos como porcentaje, sino que es lo que la ley dice. entonces nosotros a veces nos encontramos que hay unas harinas muy blancas, porque a mí me ha pasado, y otras harinas un poquito más oscuritas o más grisecitas, que se ve Claro, la comparación. Pero eso no quiere fichas decir que sea una mejor o peor. Tal vez para un uso es mejor esta o para otro uso es mejor esta, y entre ellas son iguales de buena calidad. son de buena calidad, pero va infiriendo en que una puede ser más blanca y otra más oscura. Y en la medida que es más oscura, porque tiene mayor presencia de cáscara, ¿no es cierto?, de esta cubierta externa, y en el otro lado se comprimieron más los sistemas de pasaje en la molienda de harina, y es una harina mucho más blanca. Entonces en eso va variando. Y que obviamente me puede variar un poquito la absorción de la cantidad de agua, y lo otro que también me tengo que fijar el producto que estoy haciendo, porque por ejemplo, si es un emprendedor que va a trabajar una masa de empanada frita refrigerada, requiero trabajar con una harina que sea bien blanca, porque si hago la masa y la voy a refrigerar de 3 a 5 días, el cliente siempre tiene que ver el disco de masa blanco durante esos 3 o 5 días. Y no me sirve que entre el día 3 y 5 me aparezcan puras pequitas oscuras dentro del disco masa, porque hay mucha gente que lo confunde y piensa que son hongos. O esta masa se echó a perder y le aparecieron hongos. Y no es eso, simplemente en el fondo que al hacer la masa y con la humedad propia de la masa, va a proliferar y va a aparecer las pecas. Y eso en el fondo es lo que ya entre el día 3 y 5 ya es parte del producto. Y es lo que el cliente, como está vendiendo un producto con masa cruda, requiere que siempre el cliente durante esos 5 días lo vea como una masa lisa, blanca y sin esta presencia de peca. Entonces, por eso te decía que va a depender mucho el perfil de producto que estoy haciendo finalmente, ¿ya? Qué Pero sobre todo, importante. Qué importante lo que sí, comentas, porque a mí me ha pasado, y yo creo que a muchas nos pasa también eso, que empezamos una masa, la tenemos que hacer en el instante, porque si no se empieza a cambiar el color. Así que eso me parece importantísimo. sí, lo que pasa es que respecto, por ejemplo, estamos poniendo como ejemplo las masas de empanada frita, pero también puede ser una masa sopaipilla, también puede ser alguna pasta que yo esté realizando y que también en el fondo una pasta fresca que no necesito que al día
siguiente o subsiguiente aparezca esta presencia de pecas, porque normalmente el nivel de ceniza, de manera corriente y normal, decimos, hay aparición de pecas en la masa. Pero en el fondo, técnicamente a eso se refiere el concepto, es la aparición de la ceniza, del material, ¿no es cierto?, Claro. mineral de la masa. Claro, Eso pero sí. sin embargo hay una emprendedora que hace pan de masa madre, es todo lo contrario, necesita que haya más parte, por lo que nos has dicho recién, que haya más parte de cáscara para que pueda fermentar y para que pueda hacerse todo el proceso de... Como va ocupando los fermentos naturales propios, entonces en definitiva todas las levaduras, bacterias propiamente tal que trae el grano y de todo lo que se cobija, ¿no es cierto?, desde la planta y también todo lo que anda en el ambiente para hacer su fermento natural. Entonces ahí es perfecto y lo que se recomienda es una harina integral. Justamente, Y que esté bárbara, cáscara. buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, sigamos Ujú. con... Sí, mira, aquí como que yo te digo como, o sea, si te fijas, estamos haciendo como un hilo conductor desde lo que es el trigo, el grano, ¿no es cierto? Como el proceso de molienda desde que nos llega el grano, como hasta el proceso de obtener harina. Luego de eso, el reglamento sanitario también, cómo se involucra durante este proceso para enriquecer, para los porcentajes mínimo o máximo de las adiciones que vamos haciendo, enriquecimiento, fortificación, etcétera. Y también lo que te mencionaba de las tasas de extracción, etcétera. Y ahora también hay un concepto que se habla mucho, que es la red de gluten cuando estamos panificando, y que en definitiva la red de gluten es esta malla elástica que cuando la gente está amasando, saca una fracción de masa, comienza a estirar y se ve en el fondo como una tela muy extensible, transparente, y uno dice, listo, está lista la red de gluten, que ahora actualmente también he escuchado que le llaman la ventana, en el fondo que haya desarrollo de la ventana, red de gluten, etcétera. 100% desarrollo masa, todos los criterios apuntan a lo mismo. Para yo desarrollar esa red de gluten, yo necesito en el fondo como tres actores fundamentales, que sería la harina propiamente tal, que tiene dos proteínas que son como las indispensables para lo que es el desarrollo de gluten. Y ahí tenemos lo que es la gliadina y la glutenina. La presencia de esas dos proteínas, más el agua, más la acción del amasado, ya sea manual, ¿no es cierto?, o de manera mecánica en una amasadora, me van a desarrollar la red de gluten. Tengo que tener esa trigonometría así como ya establecida porque es la única forma que yo pueda desarrollar la red de gluten. Entonces, si tengo harina y tengo un trabajo mecánico, obviamente, ¿qué me está faltando para este triángulo? Es El agua. el agua. Entonces, ahora actualmente, como dentro de las tendencias de panadería, también se ha involucrado el tema de hacer autólisis, que son estos reposos iniciales del agua con la harina por 20, 30 minutos como mínimo, para condicionar mejor las proteínas de la harina y mejora eso la absorción y el comportamiento de mi harina. Y también en el fondo, para este desarrollo de la red de gluten, también es parte importante el involucrar una autólisis y también que si no quiero amasar y quiero estar trabajando solo con procesos de pliegue, eso también en el fondo me va a ir dando un desarrollo masa y me va a ir fortificando esta masa, generando más tenacidad, mejor estructura. Entonces, en el fondo, todo esto involucra lo que es el proceso del desarrollo de gluten. Y eso es muy importante que lo sepan, porque yo podría decir en qué me va a interferir el yo poder desarrollar la red de gluten al 100%. Es muy importante porque en el fondo, cuando yo estoy desarrollando la red de gluten, lo que quiero es para poder también desarrollar panes con volumen. Si voy a hacer una marraqueta, una hogaza, un pan de campo, etcétera, yo requiero que sea un producto con una miga, ¿no es cierto?, desarrollada, un alveolo. Los alveolos son como los hoyitos de la miga, entonces un alveolo desarrollado, abierto, etcétera. Requiero que en el fondo el panadero o la persona que está elaborando la masa haya tenido un 100% de desarrollo de gluten. Si no amasó, requiero que sí haya trabajado con una buena autólisis, con un buen trabajo de pliegue, para poder desarrollar este concepto final, que es el desarrollo de la red de gluten total. Pero para eso me sirve, para desarrollar una buena estructura y para que pueda, en el fondo, albergar todo el CO2, todo el gas producido durante el proceso de fermentación y que eso se retenga dentro de la estructura para que obtengas estos productos con un volumen esponjoso, ¿no es cierto? Y un volumen muy bien desarrollado.
Muy bien. Eso es como lo que Y, te puedo ir comentando de la red de gluten. bien, y otra de las cosas que, bueno, hace poco yo lo he aprendido con el pan de masa madre y con todo, porque es un boom el pan de masa madre ahora, que empezó hace unos años, no veníamos con toda esta tradición de pan de masa madre. Cómo han Sí. surgido tantos emprendimientos y tantas cuentas nuevas hablando de pan de masa madre, es impresionante. Y también cómo nos promueve a una alimentación un poco más amena o un poco más amigable con el ser humano, que muchas personas prefieren comer pan de masa madre porque tiene una mejor digestión, porque nos ayuda a asimilar mejor las proteínas y todo eso. Yo creo que es parte de lo que estás diciendo de los procesos. Claro, lo que pasa, Silvana, es que en el fondo desde la pandemia en adelante ha sido el boom de la panadería y en definitiva ha sido en el fondo trabajar como técnicas antiguas que las hemos vuelto, ¿no es cierto?, a instaurar dentro de las técnicas actuales y gracias a Dios hemos como en el fondo logrado reflotar lo que es la panadería tradicional y también la panadería artesanal y reflotar en el fondo como todo esto más ancestral y darle el lugar que se merece la panadería. Entonces, en ese sentido, claro, todas las técnicas de autólisis y de lo que son los pliegues es lo que se trabaja mucho hoy en día asociado a lo que es la masa madre o prefermentos como la miga, la esponja, el pulich, etcétera. Así es. ¿Ya? Pero en líneas generales, eso es como lo que pasa con el desarrollo de lo que es la autólisis dentro del proceso de lo que es el desarrollo red de gluten. Y también la Ahora, masa madre, cómo se ha trasladado hasta la repostería y la pastelería, porque también sale solo de la panadería y hay mucha parte de pastelería. sí, de todas maneras, está también ya entrando en la parte de pastelería. También ya tiene su nicho Así es. dentro de esa, tal cual. Bueno, y dentro de lo que es la composición de la harina, en el fondo ahí también es importante mencionar que uno de sus principales componentes, que es el almidón, y el Bien. almidón también entenderlo que es un azúcar complejo, que es un polisacárido, que en definitiva se tiene que descomponer para llegar a la estructura más simple de azúcar, ¿no es cierto? Como monosacárido, que sería en este caso la glucosa. Entonces la idea es que en el fondo este almidón, este azúcar complejo, se pueda descomponer para que llegue a la estructura más simple de azúcar y la levadura se pueda alimentar de este tipo de azúcares y se pueda desarrollar óptimamente el proceso de fermentación. Entonces, por eso que es tan importante el concepto del almidón dentro de lo que es el proceso de panificación. Ahora, respecto al almidón, acá el contenido nos indica que contiene un promedio de un 69 o un 72% de almidón y se gelatiniza, es decir, se hace engrudo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo esta masa la expongo a temperatura es cuando en presencia de agua durante el horneo se forma la miga. Entonces, por eso que es tan importante la acción del almidón dentro de lo que es el insumo harina. Bien. Por otra parte están las proteínas que, como te decía, las más importantes, la gliadina y la glutenina. ¿Por qué? La gliadina es la que me va a aportar la extensibilidad a una masa y la glutenina es la que me va a aportar el sentido de la fuerza o tenacidad que presente mi harina. Entonces, finalmente, ambas proteínas me van a dar la estructura que requiero para que albergue después todo el gas de la fermentación, el producto que estoy elaborando. Entonces, estas proteínas, como te decía, son las que juegan el rol fundamental, más el agua y más lo que es el trabajo manual o mecánico o pliegues para desarrollar esta red de gluten que es tan importante. Y bueno, y así en el fondo la harina, como te decía, va a contener también la humedad necesaria, que estamos en un 15% máximo, según lo que nos indica el reglamento. Tiene un porcentaje de azúcares, minerales o ceniza, un porcentaje muy bajito de grasa y de las vitaminas que también le adicionamos. Y esa sería la composición total de lo que es el grano de trigo y ya como producto harina. Bien. Yo Ahora, les respecto vuelvo a al... recordar a las chicas que lo estén escuchando esto, que las invito a que vayan, aunque sea a chusmear a YouTube o a Instagram, yo creo que también lo voy a poder compartir, porque toda esta información estamos viéndolo en una presentación que ha preparado Carolina. Entonces, que vayan para allá, que vean la presentación completa, porque ahí está todo el detalle de lo que estamos hablando para que lo vean los dibujos, hay gráficos, hay cuadros. Entonces, les aseguro que es mucho contenido que les va a servir para aprender a usar los elementos que usan todos los días y a sacarle el mayor provecho que es justamente, y saber comprar.
Que yo creo que esto es fundamental, porque muchas veces compramos porque está en el stand lo que vamos a buscar, pero de entre la oferta que hay de harinas, poder elegir qué es lo que nos conviene más para lo que nosotros necesitamos hacer, es importantísimo. Y también saber por qué pasa lo que pasa en nuestros productos. Saber la No, de parte todo. clínica de lo que hacemos. Y en el fondo, claro, es como lograr discriminar, porque hay veces que se cree que es un solo tipo de harina, harina blanca. Y en el Y fondo listo. no conocemos ni logramos discriminar, en el fondo, los distintos perfiles que hay de harina blanca, si vienen o no vienen con mejoradores, para qué nos sirven los mejoradores. Entonces, la verdad que es un tema bien amplio que se va extendiendo harto como para lograr, en el fondo, ir distinguiendo estas necesidades que se van dando dentro de lo que es el producto que voy a elaborar y cómo voy a perfilar esta elaboración de productos, Silvana. Buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, y Bien. respecto a los tipos de harina, que justamente lo que tú estás mencionando, es muy importante también discriminar las diferencias que tenemos, porque en el fondo lo que son harinas refinadas blancas es un tipo de harina, pero también vamos a tener las harinas integrales. Normalmente se trabajaba a nivel de mercado con harinas integrales que le llamábamos harinas reconstituidas. ¿Por qué? Porque se tomaba una fracción de harina blanca, una fracción de lo que era la molienda de la cáscara del salvado, una fracción de germen, y con eso en el fondo se juntaban todas las partes del grano y reconstituíamos una harina integral. Hoy en día, en la actualidad, Molinera San Cristóbal ha hecho un esfuerzo económico en el fondo con nuevos molinos, y en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es poder hacer la molienda del grano completo, pero lo que son las familias de harinas whole grain. Las familias de harinas whole grain, en el fondo, entran 100 kilos de trigo al proceso de molienda y se van a obtener 100 kilos de harina. Por lo tanto, ahí mi tasa de extracción es un 100%. Lo único que se diferencia es que ese trigo es de un alto nivel de proteína y no se acondiciona. No le tengo que aportar agua ni horas de reposo, sino que la molienda es en seco. ¿Ya? Entonces, como te decía, viene con todas las propiedades del grano, y eso es lo importante y lo que queremos enseñar, destacar e informar, que no son harinas reconstituidas, sino lo que hoy día actualmente está vendiendo San Cristóbal son harinas 100% integrales de la familia whole grain, como te decía, y con todas las propiedades del grano en cuanto a fibra, a la carga de vitaminas, minerales, proteínas, etcétera. Entonces, eso es como en el fondo lo potente de estas harinas que tenemos actualmente. Qué interesante, Bueno, qué todas bueno. disponibles en la tienda online. Ustedes pueden entrar a www.sancristobal.cl/tienda online. Y ahí van a encontrar en el fondo toda la familia de harinas whole grain y lo que son harinas blancas con y sin mejorador. Así que ahí pueden ir viendo como todas las alternativas de productos que tenemos. Ahora también tenemos todo lo que es la parte call center, a través del 800-123-300, también pueden hacer las preguntas y todo, ir viendo todos los temas comerciales, y en el fondo ahí se les va a dar toda la ayuda y soporte que requieran acerca de los productos de Compañía Molinera San Cristóbal. Y Buenísimo. bueno, y como te Ahí decía, están, sí, estaba mostrando la sí, pantalla los distintos tipos de harina que estabas comentando. pero mira, en lo puntual y con respecto a los tipos de harina, Sí. me gustaría en el fondo contarles un poco que yo más adelante tengo toda una explicación como de los tipos de harina que pueden encontrar y las diferencias. Pero como te Ujú. decía, respecto a la familia whole grain, es muy importante destacar que no son harinas reconstituidas, que son harinas con la presencia 100% del trigo por completo, con todas las características que te mencionaba, y en definitiva nos van a ayudar al tránsito intestinal, nos ayudan a evitar enfermedades, ¿no es cierto?, cardiovasculares. También el consumo de fibra nos va a ayudar en todo lo que son, ¿no es cierto?, mantener un peso ideal, evitar enfermedades también como lo que son las prediabetes, en este caso la resistencia a la insulina, una diabetes. Dos, también nos va a convenir mucho más consumir lo que son harinas 100% integrales y no estar consumiendo harinas blancas. ¿Por qué? Porque el pic glicémico es muy distinto. El pic glicémico que se te produce con una harina blanca al cielo, Mm, rápidamente. Mientras que en el fondo, cuando estoy trabajando con una harina y consumiendo una harina 100% integral, el pic glicémico es mucho, ¿no es cierto?, más lento, y en el fondo nos va a favorecer mucho más a lo que es la absorción y en general al trabajo del metabolismo. Entonces, en ese sentido, es una harina súper recomendada también bajo
estas patologías que hoy en día se ven mucho, todo lo que es el resistente a la insulina, el diabético, que lo que más tiene que evitar son estos picos glicémicos, ¿no es cierto?, que se va la glicemia a las nubes de manera rápida. Entonces, por eso hacemos harto énfasis con lo que son las harinas whole grain. ¿Qué es lo importante? Que hay dos harinas del área panadería. Tenemos una harina panadera gruesa y una fina. Entonces, si quieren un grano y un estilo de harina igual que la harina blanca, pero que sea con la granulometría, la finura de la harina blanca, van a encontrar la whole grain panadera fina. Es igual que estar trabajando una harina blanca, la misma granulometría, pero tiene un color beige, ¿ya? Eso nos sirve mucho para los niños y para los adultos, Silvana, porque en el fondo el niño tiende un poco a rechazar la presencia de la fibra cuando es más entera, el niño como que en el fondo no le gusta mucho. Y también en un adulto mayor, también si hay problemas de dentadura, etcétera, también le complica que haya una fibra, ¿no es cierto?, más gruesa, más rústica. Entonces, en ese sentido, como para estos dos segmentos, para estos dos grupos etarios, es muy recomendable trabajar con la whole grain fina. Entonces, con respecto a la otra variedad de whole grain que tenemos, es la whole grain panadera gruesa. Y eso obviamente con una granulometría más gruesa, un poco más grande el grano, tiene mayor presencia y también para un segmento que quiera que la fibra se perciba más dentro de lo que es el producto final. Entonces, damos esas dos opciones dentro de la línea panadería. Y en la línea pastelería también hay una 100% integral y que responde muy bien a lo que es la familia de bizcochuelo, brazo reina, empolvado. De hecho, la fiesta patrias pasadas estuvimos trabajando con la línea whole grain y todo lo que era brazo reina, empolvado, todos los típicos 18 y el producto responde muy bien. Aparte de eso, trabajamos la línea de lo que es, por ejemplo, masa chu o profiteroles, la masa 1, 2, 3 como base de tarto kuchen y galletería. Entonces, la verdad es una masa bien versátil, no tiene inconveniente al trabajarla y responde muy bien a diferentes tipos de productos. Así que yo también ahí se las recomiendo así, pero full, el tema de las familias whole grain, que es como la tendencia de tratar de consumir más fibra actualmente, Silvana. Imagínate, yo me estoy imaginando una emprendedora que todo esto que tú me has contado lo puede transmitir a través de su información que pone en Instagram o de su página web, o ponerlo o educar a su cliente de que si usa esta harina tiene un producto muchísimo más valioso en nutrientes, en valor alimenticio, en aporte de vitaminas, de minerales, de fibra, cómo ese producto se valoriza y se hace mucho más importante en la alimentación de sus clientes que otro producto. Eso pero es un diferencial absoluto. Entonces, yo creo que es algo que muchísimas personas pueden aprovechar este producto para justamente generar un aspecto bien diferenciador de su negocio y que aporte a sus clientes. Me parece maravilloso. Es que finalmente, mira, es un aporte, te da una línea diferenciadora, porque en el fondo puedo trabajar una torta de hojarasca y si quiero en el fondo darle la línea diferenciadora que sea integral 100%. Y en el fondo, ¿qué es lo importante de esto? Que más allá también de la línea comercial, es también el aporte nutricional, Claro. el aporte que estoy dando y el enfoque en cuanto a lo que es salud, y porque también lo conversamos mucho. El consumir harina y refinado no hay problema, pero el tema es que consumirlo en equilibrio. Cuando yo consumo refinado en altas dosis, ¿cuál es el problema que me encuentro? Y que hoy en día una gran parte de la población, por ejemplo, tiene lo que es el hígado graso. Entonces, en ese sentido, nadie sabe que un hígado graso, por ejemplo, no cuidado, va a terminar en una cirrosis hepática. Y en el fondo a veces la gente piensa que es por consumo de grasa, y no, está radicado en todo lo que son consumos de refinado. Entonces, por eso es importante decir, si consumo harina blanca, bienvenido sea, pero en las dosis que corresponda, pero también hacer hincapié al autocuidado y también involucrar fibra dentro de lo que es la dieta diaria. Entonces, por eso te digo que es súper importante en el fondo como la educación que uno va haciendo a través del consumo y por qué es tan importante el aporte de la fibra en nuestra dieta, ¿no es cierto?, diaria, Silvana. Buenísimo. Y yo creo que es la tarea que tenemos. Me encanta porque nosotras alimentamos a personas, entonces a través de esto, de lo que me estás contando a mí, que las emprendedoras puedan enseñar a sus propios clientes sobre sus productos, sobre características del producto y cómo ellas también aportan a la nutrición, así que para mí es muy importante. Sí, de todas maneras,
Tenemos hartas recetas hechas con whole grain, panadera y pastelera. Así que visiten nuestro Instagram, @Molinera San Cristóbal, y ahí van en el fondo a tener recetas e ideas como para que puedan ir viendo del área panadería y pastelería. Y ahora que se acercan las fiestas patrias, también ahí hay recetas relacionadas en el fondo con nuestra fiesta nacional. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora vemos Bueno, un poquito de las harinas. ¿Quieres sí, mira, contar los distintos tipos? y las diferencias, lo que estábamos hablando recién, que eran los tipos de harina. Entonces hablábamos que habían harinas blancas, harinas también integrales, pero dentro de lo que son las harinas también están en el fondo enlazados los porcentajes de proteína y ahí se van clasificando. Acá en Chile hay veces que te preguntan con las nomenclaturas, oye, pero 0, 2-0, 3-0, 4-0. Aquí lo importante en el fondo es que nosotros tenemos que educar internamente dentro del rubro molinero, es que lo importante más que la tipificación 0, que una tipificación argentina, que también la maneja Italia, en algunos casos España, en el fondo que nosotros nos radiquemos más en trabajar respecto a lo que es el rango de proteína. Entonces, de acuerdo al rango de proteína, voy a entrar en las clasificaciones si es una harina, por ejemplo, de extra fuerza, de media fuerza, o una harina débil o galletera, una harina bizcochera, una harina para hoja u hojaldre, etc. Entonces, si nos vamos fijando dentro de esos criterios, vamos a ir haciendo como grupos de acuerdo al nivel de proteína que tenga cada una de esas harinas. Y eso también es importante como aclararlo. En líneas generales, por ejemplo, una harina fuerte panificación la estamos trabajando. Mira, me voy a ir un poquito aquí, vamos a adelantar. Las harinas de extra fuerza nos menciona que están sobre el rango del 13%, que en el caso Molinera San Cristóbal nosotros tenemos una harina que son las fortalezas, que un poquito más adelante se las explico con más detalle. Pero, por ejemplo, las fortalezas de nosotros están dentro de un rango del 13,5 al 13,8%. La fortaleza. A ver, espérate que... Las primeras harinas. Esta. ¿De fuerza sin mejoradores? Esa. Bien. La Plus, por ejemplo, estamos con un rango del 13,8% y hay otra fortaleza que es fortaleza sola, que está en un rango del 13,5%. Entonces ahí estoy hablando de harinas de extra fuerza. Si están dentro de esos rangos del 13,5, 13,8, estoy hablando del nivel de proteína. ¿Qué es lo importante cuando estoy hablando de un nivel de proteína alto? Que sé inmediatamente que es una harina que me va a absorber una buena cantidad de agua, por lo tanto, si me absorbe una buena cantidad de agua, me va a otorgar un muy buen rendimiento en cuanto a unidades de panes. Por otra parte, me va a tolerar muy bien lo que es el proceso de fermentación y por lo tanto voy a tener panes con buen volumen y buena tolerancia a la fermentación y va a tener un alvéolo desarrollado, una buena corteza, una buena estabilidad. Por lo tanto, es para productos que requieren bastante volumen y tolerancia al proceso de fermentación. Y como te decía, un alvéolo desarrollado. Entonces, todo eso se va involucrando dentro de lo que es este criterio de las de extra fuerza sobre el 13%. También me voy a encontrar con harinas que vienen después de fuerza, que están en un rango del 12,5%. Y ellas también responden a un criterio muy similar a las de extra fuerza. ¿En qué va variando a lo mejor una con otra? Si yo me enfrento a una del 12,5 y estoy trabajando con una de 13,8, va a tener una diferencia en cuanto a absorción de agua. Aparte de que haya una mayor absorción de agua en la que tiene un 13,5, un 13,8, también puede ser de que me tolere más tiempo de trabajo mecánico o más amasado. Idealmente para harinas de este nivel proteico, idealmente es trabajarla en máquina o con procesos de pliegue, ¿ya? Pero no de forma manual amasando, porque van a tener buenos músculos, porque requiere harto amasado, ¿no es cierto? Harto trabajo ahí para poder desarrollar lo que es la red de gluten. Entonces, en ese sentido, entre más alto es el nivel de proteína, más es el agua que me va a absorber, más también es lo que me va a pedir y a tolerar en cuanto a lo que es amasado o trabajo mecánico manual, y también más resistencia va a tener al proceso fermentativo. En la medida que yo voy bajando de nivel de proteína, va también siendo como claro en que va a tolerar menos absorción de agua, menos trabajo mecánico, y la red de gluten también va a ser más chiquitita y me va a tolerar menos gas
en el fondo contenido dentro del proceso de la fermentación. Entonces, si me voy fijando dentro de esta de la familia de extra fuerza, fuerza, media fuerza, etcétera, voy viendo que van variando los niveles de proteína. Entonces, como te decía, una extra fuerza está sobre el 13% nivel de proteína. Una de fuerza está en un rango de 12,5. Una de media fuerza en un rango de 11 al 11,5% proteína. Si después me voy a una harina de pastelería, están en un rango de un 9 a un 10,5%. Si me voy a una harina de hojaldre, puede estar dentro de un 10,5 a un 11,5% proteína. Entonces, dependiendo del tipo de producto que voy a hacer, es el tipo de harina que voy a elegir y con el nivel proteico que tenga ella. Y ahí tú estás mostrando una imagen que en el fondo la tenemos en redes sociales y que ahí nosotros tratamos de ejemplificar los niveles de proteína de cada uno de nuestros productos de línea. Por ejemplo, tengo una harina multiuso que la ocupa mucho en la masandería, que es la harina Flor, y que es una harina con un bajo nivel proteico que está en un 8,9%. Y es una harina que es súper como transversal porque la ocupo normalmente para productos de bajo volumen a un volumen intermedio. Entonces, si quiero hacer un pan amasado, una yuya, una dobladita en la masandería, puedo trabajar con la harina Flor. Si requiero hacer un quequito, un calzón roto, etcétera, ocupo la misma harina, entonces es versátil y puedo cumplir las necesidades de la parte dulce y la parte panificación. Después voy con otra harina que es la plata, que tiene un 9,2% de proteína. La plata es una harina blanquita, de que tiene en el fondo un perfil pastelero y es para todo lo que es producción de bizcocho, de queques, de galletas, etcétera. Hay que recordar que en todo lo que es la pastelería funcionamos mucho a nivel, ¿no es cierto?, de lo que son los polvos de horneo y esa acción me ayuda a dar volumen. Por lo tanto, no necesito niveles de proteína altos. Luego, si paso a una harina oro 1, como mencionaba la imagen, con un 11,4%, ya voy subiendo el escalafón de proteína y ahí ya entro en un 11,4% en una harina media fuerza. ¿Qué quiere decir? Que esa harina la voy a destinar para productos como muy transversales de panadería, como una marraqueta, también puedo desarrollar una yuya, algún pan de la familia SOP, como un pan de completo o un pan de hamburguesa, etcétera, y me va a responder a ese perfil de producto. Ahora, ¿qué es importante también? Por ejemplo, en el caso de la Oro 1, me menciona si tiene o no mejoradores. La Oro 1 lleva de nuestra harina de compañía molinera San Cristóbal, lleva mejoradores. Entonces, para que el cliente también sepa que le va a ayudar y a potenciar el volumen final del producto panadería que está haciendo. Y luego nos pasamos, como te decía, a las familias de las harinas Fortaleza, que tenemos harina Fortaleza con mejoradores, que normalmente el cliente lo ocupa para una marraqueta que sea muy voluminosa, una miga bien blanca, una marraqueta liviana, con buena corteza, crujiente, y es una harina que contenga los mejoradores ya incluidos dentro de la harina. Y está con un rango de proteína del 13,5%. Y luego, en la pandemia, tuvimos que cubrir otra necesidad de mercado que era trabajar con una harina de alto nivel proteico, pero que no tuviera mejoradores. Y es ahí donde nace la harina Fortaleza Plus, que está con un rango de proteína del 13,8% y que la puedo trabajar para todo lo que es hacer masa madre, prefermento y para todo lo que es la panadería artesanal silvana. Entonces, cuando quieren trabajar toda la familia de panes italianos como focaccia, ciabatta, trabajar también con la línea de masa francesa como lo que es baguette, también pueden ir trabajando los batar o gasa, panes de campo, etcétera, con la Fortaleza Plus. Entonces, si te fijas, con este ejemplo y esta gráfica, nos vamos dando cuenta cómo vamos ascendiendo en los niveles de proteína y cómo el perfil de producto también va cambiando de un volumen bajo a un volumen, ¿no es cierto?, alto o voluminoso de piezas de pan que requieran, ¿no es cierto?, una buena estructura, un buen volumen y un buen desarrollo de alveolo, de miga. Y finalmente en esta imagen les hablamos de lo que estábamos hablando hace un ratito atrás, de lo que eran las familias Colgrave, donde está todo lo que es la línea panadería y pastelería, que ahí también va indicando cada uno con sus niveles de proteína. En el caso de la panadera fina, estamos con un 13,2% y la panadera gruesa con un 12,6%. Y en el caso de la Colgrave, ahí hay que hacer una rectificación que la tengo en la parte de arriba, que la whole grain actualmente estamos con un 11,7% de proteína la pastelera.
Bien. Así que así nos movemos con las familias de harina. Mira, A mí la ahora, verdad me encantaría en otra ocasión que yo poderles ir hablando como del perfil de cada una, qué usos le pueden dar, y en el fondo ir ampliando esto porque es harta información. Entonces, me, como para te juro digerir. que ahora yo creo que me voy a parar al frente de la góndola de las harinas y no voy a salir de ahí como por media hora, porque hay tanto para ver que uno no tiene conciencia de lo que realmente... primero que me pongo en la situación de que muchas veces nosotros pensamos que vemos una receta, por ejemplo, que la hace alguien en YouTube, vamos, compramos la harina y no nos sale lo mismo y acá está la respuesta. Porque puede ser que esa persona usó otro tipo de harina, que el producto final va a ser completamente distinto al que nosotros podemos hacer con una harina comercial que hemos comprado que no tiene ninguna de todas estas características. Así que ahí Lo me que pasa, siento súper identificada con eso. ahí me gustaría hacerte mención a algo. Lo que pasa es que las harinas que yo voy a conseguir a nivel de supermercado son harinas más de tipo flor, como la que yo te Bien. mostraba acá en la imagen, la del 8,9%. Van a Ujú. ser harina flor y que en definitiva tienen, ¿no es cierto?, como más un perfil multiuso y que la ocupo para productos de bajo volumen a intermedio, pero no lo puedo en el fondo trabajar para harinas de alta hidratación, de fermentaciones de 24, 48 horas en frío, etcétera. No, en el fondo no las puedo exigir tanto porque tienen un nivel de proteína bajo, entonces son harinas más bajas en nivel de proteína y en definitiva no me van a dar la respuesta a las necesidades si en el caso estoy entrando en un concepto de panadería artesanal o una marraqueta, ¿no es cierto?, como muy desarrollada, etcétera. Entonces, por eso que harinas con estos perfiles no los vas a encontrar en supermercados, tienes que entrar en este caso a nuestra tienda online y ahí buscar el perfil de harina que tienes, en la tienda online te identifica en el fondo qué proteína tiene, vienen todos los parámetros de la ficha técnica. Entonces ahí te ayudamos un poco como para que tú vayas ahí indagando, investigando y viendo ya, este es el producto que voy a hacer y entonces por este tipo de harina me inclino, ¿ya? Fantástico. ¿Y el lugar de compra es únicamente la página web o hay algún distribuidor donde podamos ir? ¿O cómo? En general, lo que yo más les recomiendo actualmente es en la página web, como les decía, www.sancristobal.cl/tienda online. Te da la opción de comprar con boleta o con factura. Y por compra sobre los 30.000 pesos, el despacho es gratis. Entonces ya está todo concentrado ahí. A partir de la pandemia ya no tenemos venta presencial en la planta de Santiago, en la planta central, sino que ya concentramos todo lo que es la tienda online. Así que ahí los Buenísimo. esperamos y los invitamos a que puedan ver la línea de productos de panadería, de pastelería y de los rellenos líquidos EasyWeb y para que puedan ir viendo Familia Holden y todos los productos que hoy día les he estado comentando en primera instancia. Fantástico, fantástico. ¿Ya? Todas sus consultas también, Silvana, las pueden enviar a nuestro Instagram, @Molinera San Cristóbal, y ahí también podemos ir disipando. Yo soy la misma persona en el fondo que me llegan las preguntas y las vamos contestando ahí para toda nuestra plataforma de clientes en redes sociales. Me encantó, porque ahora después de esto, seguro que van a surgir dudas para cada producto, qué harina conviene o cuál es la que más le rinde. Así que yo creo que eso las vamos a ayudar muchísimo si tienen dudas, que vayan sacándose las dudas y también aprender un poquito más y saber un poquito más de lo que hacen todos los días, que cómo sacarle mejor Sí, provecho. sí, yo feliz de hacerles como una segunda clase de harina, que podamos ir viendo ahí los tipos de harina y los perfiles, los usos de cada uno. Creo que sería súper útil porque hoy día hemos hablado como conceptos generales, pero ya después ir hablando como con más tranquilidad y irnos ahí deteniendo en cada uno de los tipos de harina y de acuerdo a los productos que hace cada uno de las personas. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Sí. Carolina, te agradezco muchísimo, me encantó esta charla. Es la primera vez que tenemos algo así tan técnico, pero me parece súper útil porque tenemos que saber de lo que hacemos y mientras más consciente y más información tenemos de lo que nuestro trabajo de todos los días lleve involucrado, mejor lo podemos aprovechar y más podemos sacarle rinde a lo que estamos haciendo. Tal vez estamos trabajando hasta ahora con una harina que no nos convenía y empezamos a trabajar con otra harina y la producción es mucho mayor y nos sorprendemos de cómo los mismos procesos nos dan mayor producto. Así que justamente esto es ayudarlas a trabajar cada vez mejor. Sí, en el fondo es acercar el contenido técnico, Silvana, en definitiva de una manera así como bien simple, fácil, entretenido, más interactivo, que podamos acercar en el fondo como lo que es la familia de San Cristóbal
nuestros tipos de harina y el perfil de cada una. Entonces yo feliz, como les decía, que ya en una próxima instancia podamos ir revisando los productos que tenemos en Molinera San Cristóbal. Buenísimo, buenísimo, porque además tienen muchos otros productos, que eso me contabas al inicio, así que hay mucho más por descubrir. Sí, la batería que tenemos son muchos. También hay levadura instantánea, así que por eso te digo que hay harto como para trabajar en panificación. Así que ahí nos debemos otro podcast. Bárbaro, bárbaro. Bueno, buenísimo, buenísimo, ya quedas invitada entonces. Bueno, De Carolina, todas maneras. muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Molinera de San Cristóbal por querer participar y estén pendientes del sorteo, inscríbanse en Instagram. Sí, en Instagram van a estar todas las condiciones y el posteo para que se inscriban, dejen sus datos y el 15 de septiembre hacemos el sorteo por los 10 kilos de harina y las 2 sesiones de asesoría, así que ojalá la ganadora lo aproveche muchísimo y tenga una muy buena producción. Bueno, Carolina, Dale. De todas maneras, así que ahí nosotros también vamos a subir el contenido, así que también por nuestras redes, por @Molinera San Cristóbal, van a poder compartir el podcast de hoy día. Bárbaro. Muchas gracias, Carolina, ha sido un gusto tenerte y espero que las chicas lo aprovechen, nos vean, lo escuchen, dejen sus mensajitos, si tienen preguntas también pueden dejar mensajes abajo de este episodio en Spotify o en cualquiera de las redes, también me pueden dejar preguntas y los comentarios también que quieran dejarnos y les agradecemos muchísimo por haberse conectado a este episodio y nos vemos la próxima edición. Un abrazo. Que estén bien. Chao, chao.